Ya, ahora sí, bienvenidos a todos y vamos a iniciar entonces esta clase que, como les dije, es un adelanto, en realidad una sinopsis de lo que va a ser el taller de hoy y que está orientado a ruidos. La agenda presentación, una introducción, el Prexor, que es el Prexor, algo sobre ruido que vamos a profundizar en el taller, así es que lo vamos a ver rápido. Legislación aplicable chilena y vigilancia de tipo ambiental que está regulada por el mismo protocolo que vamos a revisar hoy. En términos generales, aquí tenemos como introducción del orden de más de 1000 casos. Esto es del año 2005 al 2009. Todavía no aparece lo publicado, o si ha aparecido no está disponible todavía. 67% corresponden a hipoacusia neurosensorial producida por ruido. ¿Qué significa eso? Personas expuestas en sus lugares de trabajo a ruido ambiental o ruido de tipo que se generan máquinas, por ejemplo, y que finalmente les produce daño en su oído, y el gran problemita de esto es que no tiene pie atrás, o sea, la persona que queda con hipoacusia queda para toda su vida con hipoacusia. De ahí la importancia de poder proteger a esos trabajadores porque no hay forma de recuperarse, o sea, no hay pie atrás. Por eso es tan importante ponerle más atención a, a este daño. ¿En qué contribuye el Prextor? Es el protocolo de exposición a ruido ocupacional. Contribuye a disminuir la incidencia y prevalencia de la hipoacusia de origen laboral. Sin duda hay otro tipo de hipoacusias, pero la que a nosotros nos ocupa es la que se produce en los lugares de trabajo, en los ambientes de trabajo. Hoy día a través del taller vamos a conocer los conceptos más bien teóricos que están asociados a lo que es la exposición a ruido, pero ahora lo que vamos a hacer es la sinopsis de lo que se trata más o menos el Prexor, que seguramente lo van a profundizar en asignaturas que vienen más adelante. En términos generales, ¿qué es el ruido? El ruido, primero que todo, es subjetivo. No es algo que uno pudiese decir que hay una definición exacta, porque es de orden subjetivo. Perfectamente una gota en este minuto podría ser considerada como ruido. Una gota de agua que esté cayendo, 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 finalmente es algo molesto, y esa sensación molesta es lo que uno dice que es ruido. Entonces, el ruido es una sensación auditiva que se percibe como desagradable. Entonces, no está asociada a niveles de presión sonora estridentes necesariamente. Podría ser incluso, como dije, como puse en el ejemplo, una gota de agua que está cayendo en forma continua y que si hay un lugar en donde hay mucho silencio empieza a ser hasta desagradable. Entonces está asociada a la sensación, a la percepción auditiva respecto a un sonido que se hace desagradable, que produce molestia y finalmente en algunos casos puede ser hasta producir daños irreparables en nuestros oídos. El Prexor. El Prexor es el protocolo, aquí está, sobre normas mínimas para el desarrollo de programas de vigilancia de la pérdida auditiva por exposición a ruido en los lugares de trabajo. Ese es el concepto del Prexor. ¿De dónde viene la sigla? Bueno, la PR de protocolo, la EX de exposición, la O de ocupacional y la R de ruido. Entonces, protocolo de exposición ocupacional al ruido. Eso significa Prexor. Y ahí tenemos elementos básicos de donde se extraen del 594. El 594 nos da los lineamientos, pero no nos dice el cómo. Entonces el protocolo de alguna manera establece el cómo poder hacer esta vigilancia ambiental, quiénes son los que tienen que hacerlo, en fin. El decreto 594 mandata, pero no había una instrucción, un protocolo relacionado a este tema que salió hace un tiempo atrás. Entonces, vemos lineamientos generales. La vigilancia ambiental se sustenta en al menos 3 elementos básicos, que son los criterios de acción, las dosis de acción y los niveles de acción. Ahí está, si se dan cuenta, el protocolo, lo pueden descargar, está de descarga gratuita en la web. Aparece el índice temático de lo que contiene.
¿Qué es lo que es un criterio de acción? El criterio de acción es, si es excedido, se toman medidas inmediatas respecto al control del ruido. Antiguamente estaba definido en 95, ahora ya se hizo un nivel de acción a 82 decibeles, se toma un nivel de acción de seguimiento. Dosis, las dosis tienen que ver, y eso lo vamos a ver ya en el taller. Aquí se entiende por dosis, un valor que corresponde a la mitad de la dosis de ruido máxima permitida en la normativa legal aplicable. En realidad, toda la normativa legal es vigente. Yo creo que esto es redundante decir vigente porque tiene que ser vigente, no puede ser de otra manera. Finalmente, el nivel de acción de 82 es equivalente a una dosis de ruido de la mitad también para un tiempo efectivo de exposición diario de 8 horas. En caso de ruido impulsivo, que también lo vemos en el taller, nivel de acción será de 135 decibeles peak. En lugares como discoteca, por ejemplo, fácilmente se puede llegar a del orden de 120 decibeles, no es menor. Y por eso se produce esa sensación de pito al salir de la disco fuerte y que queda a veces durante incluso un poco más allá de lo que fue la fiesta, por esa exposición tremenda que se hizo a ese nivel de presión sonora, sobre los 110. Luego viene la vigilancia ambiental, cómo se establece, ahí establece la periodicidad de la implementación de las soluciones de control de ruido. Entre ellas establecen los tipos de ruido. Entonces hablamos de un ruido fluctuante, un ruido también de tipo impulsivo, y ahí establecen las formas de ir monitoreando. En el caso de ruido fluctuante, de tipo estable, las dosis obtenidas que van desde un rango del 50% de 82 a 95, ahí están los límites. Y su monitoreo es de un año. Para el caso en donde es igual o superior a ese valor de 95, ahí el monitoreo es cada 6 meses, semestral. Y el impulsivo también es semestral, esos son los límites. Respecto a las características, ¿qué se tiene que hacer primero? Bueno, hay que hacer todo un recorrido respecto a elementos como, por ejemplo, características generales del recinto. Si un recinto acróstico, o sea que tiene paredes reverberantes que producen demasiado ruido, o sea, que tienen como eco, ¿sí? Ese es como el cuento. La ubicación y área de influencia de las fuentes de ruido. Eso tiene que ver dónde están ubicadas, cuánto ruido generan, cuáles son las principales fuentes generadoras, qué actividades se realiza en el puesto de trabajo, el operador de esas máquinas, el número de trabajadores que realizan la tarea para poder determinar, por ejemplo, el nivel de exposición similar, el grupo de exposición similar conocido como GES. Los tiempos también de cada tarea, bueno, ahí aparece el detalle de todo lo que deberían compilar para hacer un estudio de trabajo desde el punto de vista de la exposición al ruido. ¿Qué etapas siguen después? La implementación de las medidas de control, entre ellos están medidas ingenieriles, y este está relacionado principalmente al modelo de jerarquía-control. El primero, que aquí no aparece, pero debería aparecer, está asociado a la eliminación de la fuente de daño, pero claro, eso significa muchas veces eliminar el negocio. Estamos hablando de una molienda y la molienda se hace con un molino de bola, y la primera solución que planteamos como medida de control, eliminar el molino. Si eliminamos el molino, tendríamos que buscar otra forma distinta de moler el cobre o el mineral de cobre, por ejemplo, que no se ha inventado hasta el minuto. Entonces, significa eliminar el negocio. Por eso es que muchas veces la eliminación no se considera y pasamos inmediatamente a la parte de abajo, que es sustitución. Sustitución tampoco es, digamos, factible pareciera ser, y por eso inmediatamente avanzamos a las controles de ingeniería. El control de ingeniería tiene que ver con reducir, por ejemplo, poner encapsulamiento. Los molinos en la actualidad están encapsulados, son grandes, gigantes, enormes, pero están todos encapsulados en recintos cerrados, lo que permite que el nivel de presión sonora quede ahí capturado. Luego vienen los controles administrativos, por ejemplo, qué nivel de acceso tienen los operadores a esos molinos. Eso yo lo puedo controlar en términos administrativos. Por ejemplo, puedo decir, vaya solamente una vez al día a tomar ciertas mediciones y no puede estar más de 30 minutos. Eso puede ser una medida de control, en la medida que sea factible. Y el uso, por supuesto, de elementos de protección personal, que estaría ya al final junto con la señalética. Luego vienen trabajos de vigilancia en salud, detallando tareas, por ejemplo, dosis de ruido, entre otras.
Capacitaciones también son bienvenidas, que están por la vía del control administrativo también, generalidades respecto al ruido, cómo puedo evitar contraer o exponerme innecesariamente al ruido, que me provoca hipoacusia y que es irreversible, y algunos conceptos respecto al programa, cuántas veces se revisa al año, entre otros. Aquí aparece un programa de vigilancia, cuáles vendrían siendo los pasos. Aquí aparecen los paso a paso. Paso 1, 2, 3, 4. El primero, el catastro de los riesgos. El segundo, la identificación de las actividades laborales de los puestos de trabajo. El screening es un monitoreo, vale decir, se hacen mediciones y a partir de esas mediciones se estima más o menos si la población está o no expuesta, el número de trabajadores está o no expuesto. Se emite un informe respecto al grado de peligro al que se encuentran expuestos los trabajadores y por supuesto junto con esto va un paquete de medidas de control que uno esperaría fueran desde la perspectiva del control de ingeniería hasta los EPP. Y ojalá los EPP sea lo último y no sea lo único que aparezca como recomendado. ¿Cuáles son las funciones que están establecidas en el protocolo? Aquí hay funciones bien claras y definidas por cada responsable. Fíjense, aparece el equipo de prevención casi a cargo de todo, hay otro equipo de higiene industrial y el resto son de salud ocupacional. Entonces, desde el punto de vista de prevención, la evaluación inicial de los riesgos lo debe hacer el equipo de prevención. Luego vamos por lo que es higiene, la evaluación ambiental respecto al ruido. Sigue trabajando el equipo de prevención con enviar la nómina de puestos. Se determina la periodicidad de las mediciones, perdón, de las evaluaciones ambientales y finalmente recomendaciones para el control del ruido asociados al tema de higiene industrial y prevención de riesgos. Bueno, ahí está disponible la información como para que puedan revisar cuáles son las funciones que tiene cada uno. ¿Dónde está la base de todo esto? En varias normas internacionales, por ejemplo está la British Standard, que establece la forma en que se pueden hacer las audiometrías para cada una de las evaluaciones de estos puestos de trabajo. Eso en términos muy generales, Prexor, por supuesto que habrá más tiempo más adelante en hacer profundidad en el tema del protocolo del Prexor, pero se ocupa principalmente del cuidado de los trabajadores con relación a la exposición a ruido ocupacional. Entonces, ahora vamos a dejar de compartir porque la idea